gracias de verdad por estar aquí trabajando también para los niños. También me habéis preguntado el cartel. Joder, ¿qué cartel este año? ¡Qué maravilla de cartel! Claro, es que no, la imagen de un congreso es muy importante. Los carteles de años anteriores habéis visto que ha sido también una maravilla, que los diseñaba Alejandro. Pero este año el diseñador del cartel es una persona que tiene muchas tablas en esto de diseñar. Trabaja con Antonio Banderas en la edición de películas de animación y demás, y se llama Roberto Campos. Un gran aplauso para él, está ahí. Voy a contar una cosa muy curiosa, mientras que le ponen el micrófono que están con él. En este congreso pasan cosas pero curiosas de verdad, y no sé si llamarlo milagros o pequeños milagros. Y el año pasado pasó una cosa muy curiosa que yo puse en las redes sociales, hice mención a ello, porque muchas veces hablamos de las casualidades, pero cuando son tan casualidades dices que no existe la casualidad. Los que estuvisteis el año pasado, tengo que decir, y aprovecho, que este año 313 personas de las que estáis aquí habéis venido por primera vez, más de la mitad. Claro, me decían, no, si ahí me dijeron los que vinieron el año pasado, no te lo pierdas, no sé qué. Sacaron las entradas y los que vinieron el año pasado lo dejaron para la última hora y están fuera. Entonces, claro, hay que espabilar, porque esto ya veis que se llega rápido. Entonces, a ver si el año que viene todas las personas que estén son los que generalmente suelen venir habitualmente a las conferencias. Bueno, os decía que el año pasado pasó una cosa curiosa. Teníamos una especialista en los círculos de la cosecha, Lucy Pringler, que venía de Inglaterra. Entonces yo había contratado una intérprete con una empresa de aquí de Albacete, y yo le dije, bueno, enviadme la mejor intérprete que tengáis, traductora, para una conferencia. Y bueno, pues sí, me enviaron una traductora muy buena, pero no era traductora de conferencias, era traductora jurado, que no tiene nada que ver con una traductora de conferencias. Entonces, claro, yo me quedé un poco así cortado, y madre mía, así como va. El caso es que por la tarde, a primera hora, teníamos la intervención de Amigo Swami, el doctor profesor de la Universidad de Oregón. Y yo digo, madre mía, un señor que va a hablar de física cuántica, una traductora que no ha traducido conferencias, yo estaba que no comía, estuve por la tarde. Entonces me acordé de alguien que me pasó un número de teléfono de un traductor. Me dice, mira, si alguna vez necesitas un traductor, llámalo, porque lo mismo te saca del apuro. Y no, ese día no comí, cogí el teléfono, eran las 4 de la tarde, llamé por teléfono y se pone al otro lado el señor Harry. Y yo, Harry, sí, mira, me pasa esto, tengo un problema, tengo una conferencia dentro de una hora y no tengo traductor. Bueno, vale, pues cuenta conmigo. Y yo me pongo corbata, ¿qué te vas a poner corbata? Coge un taxi corriendo para acá, si falta una hora, dejarte de corbatas. Viene Harry en el Palacio de Congreso y digo, a ver cómo le digo yo que la conferencia es de física cuántica. Y digo, vamos a ver, lo que tienes que traducir es de física cuántica. ¿Cómo es de física cuántica? A mí me gusta el tema. Y digo, ¿tú sabes que...? Sí, no hay problema. Y digo, ya vamos a pasar a la primera. Dice, ¿y cómo se llama el conferenciante? Digo, pues el conferenciante se llama Amigo Guami. ¿Amigo Guami? Pues sí es amigo mío. ¿Cómo que es amigo tuyo? Les he traducido en Austria, en Holanda, no sé qué. Entonces, lo he traducido por medio mundo. Digo, ¿conocéis amigo Guami tú? Tú aquí en Albacete y a mí que viene por primera vez a España. Dice, sí, no te preocupes, lo conozco, somos americanos. Cuando a mí vio a Harry, imaginaron, hombre, no sé qué, tal y cual. Y yo digo, ¿pero será posible? Qué casualidad, ¿no? He salido de la curva y cómo he salido, ¿no? Bueno, la cosa quedó así. Se hicieron las traducciones, tal. Y luego cuando terminó la tarde, estaba por la parte de arriba paseando, viendo a la gente, y hay un señor que se llama José Luis. Y el hombre estaba ahí, hundido en la butaca, y digo, ¿qué pasa, José Luis? Estoy alucinando. Digo, ¿qué pasa? Dice, el chico que ha traducido, ¿cómo se llama? Pero se llama Harry. Dice, es que tengo una historia con él increíble. Yo he reconocido la voz de él. Digo, este hombre, yo tuve un accidente con mi hija y nos salvó la vida a los dos. Digo, ¿qué estás diciendo? Dice, sí, tuve un accidente, cortó los cinturones de seguridad y sobre todo a mi hija le salvó la vida. Yo me quedé. Claro, luego hablo con Harry. Oye, Harry, no, yo no. Tú un accidente
José Luis, no. Digo, ya me está regañando. Dice, ah, sí, José Luis. Sí, pero ¿qué? Yo no le salvé la vida. Sí, los atendí, les corté el cinturón de seguridad y los saqué del coche y tal. Otra sincronicidad más. Y ya para acabar, fijaros hasta dónde llega el punto de las sincronicidades, que este chico que se llama José Luis es escritor, investiga un tema. ¿Sabéis qué tema investiga? Ha escrito 2 libros, las sincronicidades. Bueno, no sé si están preparados ya. ¿Están preparados ya los dos? Vale. Bueno, pues el siguiente conferenciante, poco se puede decir de él, ya estuvo aquí en el Albacete hace unos años, es el doctor Raymond Moody. Yo creo que todos los que estamos un poco metidos relacionados con estos temas los conocemos. Es psiquiatra forense, doctor en filosofía, en psicología, tiene un montón de estudios, pero sobre todo lo más importante de esta personalidad es que ha sido el pionero en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte. Publicó un libro en 1975 que se titula Vida después de la vida, que dio a conocer este tipo de fenómenos. Y bueno, pues ahí sigue dando conferencias por todo el mundo y para nosotros es un orgullo y la verdad es un honor tener una persona como Raymond, que podemos decir que no solamente es el pionero, sino es el maestro de maestros. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Raymond Moody. And I say that as a person who at 69 years old, I'm past the age of politeness. As many of you will understand. And so, you know, often when we say things like, I'm honored to be here, you know, it's just a polite formula, but I don't mean it that way. I am truly honored to be here. Lo que me gustaría hablar con vosotros hoy es la que considero la pregunta más importante de la existencia humana. Y es sobre si hay vida después de la muerte. Quiero comenzar esto tratando una pregunta de ética profesional. Dejadme que os explique que en los Estados Unidos, al menos, cuando tienes un título de doctor detrás de tu nombre, la gente te toma en serio y tienden a respetar lo que tú dices. Bueno, yo tenía 2 títulos de doctor antes de cumplir los 31. Tenía un graduado en filosofía y un título médico de doctor en medicina. Quizás para una persona en la parte joven de la vida eso parece impresionante. Pero cualquier persona de mi edad, de mi época, sabe que hay algo muy mal en una persona que a los 31 ya tiene 2 diplomas. Y eso era verdad en mi caso. Yo me había pasado todo el tiempo entre libros sin casi ninguna experiencia en la vida real, digamos, en lo práctico. Take things that people with doctoral degrees
seriously, Pero como la gente toma en serio lo que dicen las personas con diplomas, I think that raises a profound question of professional ethics creo que eso hace surgir un tema muy importante sobre la ética profesional. when we are talking about questions such as life after death. Cuando hablamos de temas como el de la vida después de la muerte. And that has to do with the fact that Eso tiene que ver con el hecho que one of the most common factors that awakens people's interest in the question of life after death is the experience of grief. uno de los puntos que más despierta el interés de las personas en el tema de la vida después de la muerte es tener la experiencia del dolor, de la pérdida. Many people go through their lives without thinking about life after death. Muchas personas pasan por la vida sin preguntarse mucho sobre la vida después de la muerte. But then, when they lose a loved one to death Pero después, cuando pierden uno, que fallece un ser querido, and they experience grief, y sienten ese dolor, it really makes them want to know about the afterlife. realmente les hace querer saber sobre la vida después de la muerte. And they develop a sense of urgency about it. Y sienten una sensación de urgencia al respecto. And of course that makes them very vulnerable. Y por supuesto eso los vuelve muy vulnerables. Because someone who would come along and tell people what they want to hear Porque ve a alguien que venga y le diga a la gente lo que quieren oír and did so in an irresponsible manner y que lo haga en una forma irresponsable, would, in my opinion, be committing a breach of professional ethics. estaría, desde mi punto de vista, cometiendo un fallo de ética profesional. And let me explain. Permitidme que explique. Suppose I were to come before you and say that Imaginad que yo vengo ante vosotros y digo life after death, que hay, rational evidence, que hay evidencia sobre la vida después de la muerte and to say that on a rational basis y decirlo que en una forma racional. we have hope of an afterlife. Tenemos la esperanza de una vida posterior. That would make people who are grieving feel very good, Eso haría que la gente que está de duelo se sienta muy bien and it would give them consolation. y les daría consuelo. But now suppose that Pero ahora suponed que a few years elapse pasen unos años and that someone were to find some flaw in my reasoning or my procedures. y que alguien pudiese descubrir algún fallo en mi razonamiento o en mi planteo. Then imagine that effect that would have on the people who took comfort from my words. Entonces imaginad el efecto que eso tendría en las personas que se sintieron confortadas por mis palabras. It would propel them back into their grief. Les volvería a mandar de vuelta a su duelo. And they would also have reason to be angry at me for making an irresponsible statement. Y también te podrían estar enojados hacia mí por haber hecho afirmaciones irresponsables. And the reason I am saying this Y la razón por la que digo esto is that I want you to understand that I am very serious and take very seriously my next remark. es que tomo muy en serio la próxima afirmación que voy a hacer. Because I do think that I am now in a position to say Porque sí creo que estoy ahora en una posición para decir that there has been a breakthrough de que ha habido un descubrimiento, I'm going to advance, Sí. in the genuinely rational investigation of the question of life after death. En la investigación realmente racional de la vida después de la muerte. And I am willing to be challenged on that statement. Y estoy dispuesto a que me argumentéis este punto. And that when my background in philosophy, with that background, I know the seriousness of a remark like this, and I understand that this may bring criticism and so on, which I am willing to accept.
Y por mis estudios en filosofía, yo entiendo lo que voy a decir y estoy dispuesto a responder por la afirmación. I also want to make clear that I'm not saying here that Quiero aclarar además que no estoy diciendo we have proof of an afterlife, de que tenemos prueba de una vida después, posterior. only that we now do have genuinely rational means to Solo investigate the question. Solo que ahora tenemos métodos genuinamente racionales para investigar la cuestión. And later on, I'm going to talk a little bit about this. Y luego ya hablaré un poco más de esto. For now, I would like to talk with you about my own background and how it relates to my interest in the question of life after death. Ahora me gustaría empezar a hablaros sobre mis antecedentes y cómo es mi interés por el tema de la vida después de la muerte. First of all, Antes que nada, I was not born into a religious family, and I had no contact with religion when I was a young person. yo para empezar no nací en una familia religiosa o en medio de una religión, ni tuve contacto con la vida religiosa al principio. My father was sort of, I suppose, dismissive of religion. Mi padre era, supongo que podría decir, como que dejaba de lado, se desinteresaba de la religión. And my grandmother, Y mi abuela, who was not religious, que no era religiosa, had a rather sweetly humorous attitude toward it. tenía una actitud dulcemente humorística respecto a eso. She regarded it as just a human foible. Ella lo consideraba simplemente una debilidad humana. And my interest in life from the age of 7 Y mi, was astronomy. y mi interés en la vida desde la edad de 7 años era la astronomía. And in that context, when as a child I thought about death, En ese contexto, cuando había un niño, my thought was that your death is that your body disintegrates and that your consciousness dissipates. de niño yo tenía esa idea, que morías, tu cuerpo se desintegra y tu conciencia desaparece. And it just never occurred to me Y nunca se me ocurrió a mí que that there was any other possibility. hubiese ninguna otra posibilidad. So, at the age of 18, Así que a la edad de 18 I went away to the University of Virginia to study astronomy. fui a la Universidad de Virginia a estudiar astronomía. But in high school, I had become very interested in philosophy. Pero en el instituto yo me había interesado mucho por la filosofía. So, I took a course in philosophy. Así que tomé un curso de filosofía, My first semester at the university. mi primer semestre en la universidad, And literally, at that moment, the first book we read was Plato's Republic. y realmente el primer libro que leímos en ese curso fue La República de Platón. And literally, just reading the first few pages of the Republic, I thought, this is what I want to study. Y literalmente cuando leí esas primeras páginas del libro pensé, justo esto es lo que quiero estudiar. My hero, Mi héroe, academically, académicamente hablando, to this day, hasta el día de hoy es Platón. I constantly read and reread Plato. Constantemente leo y vuelvo a leer a Platón. And I would recommend to you all to read Plato. Y os voy a recomendar a todos que leáis a Platón. I always ask my philosophy students, Suelo siempre preguntarle a mis alumnos de filosofía, why do you suppose this man's writings are still read after 2,300 years? ¿por qué creéis que las escrituras de los escritos de este hombre todavía se leen después de 2300 años? And it's clear that means that Plato was a very, very profound and stimulating thinker. Y creo que es obvio que Platón era un escritor muy, muy profundo y estimulante. So in reading Plato's Republic was the very first time in my life Y al leer La República de Platón fue la primera vez en mi vida that I realized that anybody took this question of life after death seriously. que me di cuenta que alguien se tomaba la pregunta de la vida después de la muerte en serio. Now,
Many of you will remember Ahora muchos de vosotros recordaréis that at the last part of Plato's Republic que al final de la República de Platón is the story of a warrior who was believed dead and killed in battle. es la historia de un guerrero que fue herido y murió en la batalla. But during the funeral, he suddenly revived. Pero durante el funeral de pronto revivió. And he came back and he told the others Pero volvió y le dijo a los otros that when he died, he went out of his body que cuando murió salió de su cuerpo and through a passageway into another world, y pasó por un pasadizo hacia otro mundo. and that he saw his life reviewed, Y que volvió a repasar su vida and many other details. y muchos otros detalles. And I quickly learned in my studies Y rápidamente aprendí en mis estudios that this kind of experience was very important to these early Greek philosophers. que este tipo de experiencia, de punto, era muy importante para estos primeros filósofos griegos. Many of these early philosophers who founded our Western way of thinking Muchos de estos primeros filósofos que fundaron nuestra forma de pensar occidental were very interested in these near-death experiences. estaban muy interesados en estas experiencias cercanas a la muerte. A matter of fact, quite a number of the early philosophers collected these stories from people. De hecho, muchos de estos filósofos recogieron estas historias de las de otras personas. So that was my introduction Así que esa fue mi presentación to the subject. Then, al tema. about 3 years later, Luego, unos 3 años después, in 1965, en 1965, I had the honor of meeting Dr. George Ritchie. tuve el honor de conocer al doctor George Ritchie. And Dr. Ritchie was a professor of psychiatry at the medical school. El doctor Ritchie era profesor en la escuela psiquiátrica de medicina And he had such an experience himself. y él tuvo una experiencia similar también. And hearing this from Dr. Ritchie, I was very impressed because to this day, George Ritchie remains the finest human being I ever knew in my life. Tuvo él mismo esa experiencia y esto es importante porque todavía hasta el día de hoy el doctor George Ritchie es la persona más fantástica, más agradable que yo conozco en mi vida. So I went on, I got my PhD in philosophy, and I began to teach philosophy as a philosophy professor. Así que bueno, yo seguí estudiando, conseguí mi diploma, mi graduado de filosofía y me puse a enseñar filosofía como profesor. And very quickly I began to hear from my students and also from my fellow faculty members of their personal stories of almost dying. Y así fui empezando a oír de mis estudiantes y también de mis colegas historias de sus propias experiencias de casi morir. And since that time, I have had the privilege Y desde entonces he tenido el privilegio of talking with de hablar con literally thousands of people literalmente miles de personas from all over the world, de todo el mundo, including many here in Spain, incluidos muchos aquí en España, who have had these profound near-death experiences. que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte. And as I'm sure you all know, of course, this is no new information. Y por supuesto, como todos sabréis, esto no es información nueva. I'm sure we've all heard of these things now. Creo que hasta ahora ya todos hemos oído de estas cosas. We know that there's a common pattern of near-death experience. Sabemos que hay un esquema en común entre estas experiencias cercanas a la muerte. People tell us that they leave their physical bodies, La gente nos dice que abandonan sus cuerpos físicos, that they actually hear the doctor or nurse or some other person que say, literalmente oyen al doctor, a la enfermera u otra persona decir: "Oh my God, he's dead, oh, Dios mío, está muerto, passed away." ella ha fallecido. This comes as great surprise to people, Esto le causa una gran sorpresa a la gente, because what I hear from people all over the world porque lo que yo siento de la gente por todo el mundo is they say, es que dicen: I have never felt so alive nunca me había sentido tan viva as when I heard that doctor say I was dead. o tan vivo como cuando oía a ese doctor decir: oh, está muerto.
It's very natural for us to think when we hear these experiences Es muy natural para nosotros pensar cuando oímos de estas experiencias that perhaps they're like a dream or dreamlike. que quizás son como un sueño o parecidas a un sueño. But no, it's the exact opposite. Pero no, es exactamente lo opuesto. You know, in the morning you were coming out of a dream or waking up. ¿Sabes? A la mañana te despiertas, sales de un sueño, We feel like we're coming back to reality. nos sentimos como que volvemos a la realidad. The dream seems so disorganized and incoherent. and El sueño parece tan bizarro, tan extraño y tan incoherente y tan that when we vago. wake up, we feel we're coming back to reality. Cuando nos despertamos sentimos como que estamos volviendo a la realidad. Well, that's exactly how people with near-death experiences feel. Y así es exactamente como se sienten las personas con experiencias cercanas a la muerte. Except they say that once they leave this body, Excepto que dicen que cuando dejan el cuerpo, they feel like this world is the dream. sienten como que este mundo es el sueño. And the state that they go into Y el estado al que van is, as I've heard many people say, es, como he oído a muchas personas decirlo, more real than real. más real que real. This sense of hyper-reality. Esa sensación de hiperrealidad. So much so that Tanto que no matter how well educated they are, no importa qué tan educados sean, no matter how many languages they speak, no importa cuántos idiomas hablen, no matter how articulate they may be, no importa qué tan educados, cultos sean, they all say the same thing. todos dicen lo mismo. They say, this is impossible to describe. Esto es imposible describirlo. There are no words. No hay palabras. But nonetheless, they try their best. Pero aún así intentan describirlo. And again, all over the world, they come up with very similar kinds of descriptions. Y como digo, por todo el mundo vuelven a salir las mismas descripciones. They say they feel they go through a passage. Dicen, siento que paso como por un pasaje, por un túnel. And they come out on the other side into an incredibly brilliant light. Y salgo al otro extremo hacia una luz muy brillante, extremadamente brillante. They say that this light is far brighter than anything we have experienced while we're alive. Dicen que esa luz es mucho más brillante de cualquier cosa que hayamos experimentado estando vivos. And yet, nonetheless, doesn't hurt the eyes. Y aún así no daña los ojos, no. As a matter of fact, they go into this light and they feel complete comfort and peace and De hecho, joy. entran en esta luz y sienten una perfecta comodidad, alegría, paz And a feeling of love. y un sentimiento de amor. In that light, they may meet relatives or friends of theirs who have already died, who seem to be there to meet them. En esa luz se encuentran con amigos y parientes, seres queridos que están allí como para recibirles en esa luz. They say they see these people in spirit form. Dicen que ven a estas personas en forma de espíritu. That obviously they're no more physical bodies, but Por supuesto, no hay, spiritual form. por supuesto, no hay más cuerpos físicos, pero de alguna forma hay una forma espiritual. Then, as this experience progresses, Luego, al ir avanzando hacia la experiencia, people say everything else sort of disappears, dice que la gente dice todo lo demás desaparece and they find themselves surrounded y se encuentran rodeados by a full color, three-dimensional, holographic panorama. Se encuentran ante un panorama a pleno color, en 3D, holográfico. And in this panorama, they tell us that they see every single action they Y en have este- ever done in their lives. En este panorama o paisaje en el que se encuentran, dicen que ven cada una de las acciones que hicieron en su vida. But that in this experience, Pero que en esta experiencia, when we see ourselves in this panorama cuando nos vemos en este panorama, doing an action, haciendo una acción, we see it as though we are another person. It's like you're looking at yourself as though you're another person. se ven como si fueran otra persona. Te ves a ti mismo como si fueras otra persona. But when that action has its consequence, Pero cuando la acción tiene las consecuencias, sus efectos, we are embedded in the
consciousness of the person with whom we've interacted. Nos sentimos empapados de la conciencia, conectados con la conciencia de la persona con la que estábamos interactuando. And when that action has its effect, Y cuando la acción tiene ese efecto, we feel directly and empathically sentimos empáticamente, directamente, the feelings that this action of ours has created in others. los sentimientos que esas acciones nuestras crearon en otros. So if we see ourselves doing a mean-spirited or hostile action to Sí, someone, así que si nos vemos haciendo una acción ruin, mala a otra persona, then we feel the sad and hurtful feelings. sentimos esas sensaciones de tristeza y de dolor. Or if we see ourselves doing a loving and kind-hearted action, O si hacemos una acción cariñosa y de buen corazón, we feel empathically sentimos empáticamente los buenos sentimientos que creamos en la vida de otras personas. Now, I want to pause for a moment here and reflect on something. Ahora quiero hacer una pausa aquí y reflexionar un momento. And that is that Y eso es que let's set aside for a moment dejemos a un lado de momento any thoughts about an afterlife de cualquier pensamiento acerca de una vida posterior. and just think for a moment about what sort of reliable, rational inference we can make about this experience of the panorama. Y veamos qué reflexión, qué podemos sacar de esta experiencia del panorama. And what I would suggest to you that it shows clearly Y lo que sugiere es que podemos ver claramente is that this life we are in is a two-phase process. es que esta vida que estamos viviendo es un proceso con dos fases, Apparently, o con dos caras. we lead life forward Aparentemente vivimos la vida hacia adelante as the actor or protagonist. como el actor o protagonista, But then at the end we pero después al switch final perspective cambiamos de perspectiva and we look at those same y miramos a esas mismas acciones from the perspective of the other actors. desde la perspectiva de los otros actores. And to me that's utterly mind-boggling Y information. para mí eso es una información que realmente me alucina. Obviously, all of these people with whom I have talked have had to make a return trip and come back here. Obviamente, con todas estas personas que yo hablé, tuvieron que hacer el viaje de vuelta y volver. And what we find is Y lo que encontramos es que people say that they give various accounts of how they got back. la gente da distintos relatos de cómo volvieron. Some people say, I have no idea how I got back. Algunos dicen, no tengo ni idea de cómo volví. They say, at one moment I was in this light, Dice, en un momento estaba en esa luz, the next moment I was back in my body y al siguiente ya estaba en mi cuerpo otra vez, with no sense of transition. sin ninguna sensación de transición. Others say that they were told they have to go back. Otros dicen que se les dijo que tenían que volver. Someone there says, Alguien allí les dijo, there's something you have left to finish. Your life is not complete. You have to go back. hay algo que te tienes que terminar, tu vida no ha completado, tienes que volver. They're not told what it is that they have to finish. No se les dice qué es lo que tienen que terminar, Although in the passage of life after years, many of them do realize what that was, that they had to come back. aunque al pasar los años en su vida luego pues se dan cuenta a qué tenían que volver. A third group say that they were given a choice. Un tercer grupo dice que se les dio la opción. They were told you can either stay in the light, this light, or you can go back to the life you had been leading. Dicen que se les dijo, puedes quedarte aquí en la luz esta o puedes volver a la vida que estabas llevando. And again, if you think about it, I guess it's plain that at least all of those who were given that choice Y si lo pensáis, pienso chose to come back. que es obvio que quienes se les dio la opción eligieron volver. And the reason they give is, in my experience, Y la- what I've heard from people, Y la razón que ellos dieron, lo que he oído de la gente, always the same. siempre la misma. They say, for myself, I would rather have stayed in the light. Decían, por mí mismo yo hubiera preferido quedarme en la luz, But they chose to come back pero eligieron volver because of someone else. debido a otra persona. And in most cases,
cases, Y en la mayoría de los casos is they say, I chose to come back because I had young children left to raise. decían, volví porque tenía niños pequeños que criar. Now, when they come back, Ahora, cuando vuelven, things get really interesting from the point of view of a person who has studied psychiatry. la cosa se pone muy interesante desde el punto de vista de las personas que han estudiado psiquiatría. Because in my experience as a psychiatrist, Porque en mis experiencias de psiquiatría, everyone that I know well todas las personas que yo conozco bien is chasing something. están persiguiendo algo. I have obviously spent my life chasing knowledge. Yo obviamente me he pasado la vida persiguiendo el conocimiento. Some people spend their lives chasing power or fame. Otras personas se pasan la vida luchando por conseguir poder, dinero, fama. But whatever it was they had been chasing, Pero cualquier cosa que fuera lo que estaban persiguiendo, when they come back from this experience, cuando vuelven de esta experiencia, they tell us that what this life we're leading is all about dicen de qué va esta vida que estaban viviendo. is to learn to love. Es de aprender a amar. That's what everybody says it is. Eso es lo que todos dicen. Because it's obvious really from this life review Porque queda obvio de la revisión de esa vida que tienen. that in those times where you had been loving, Y en esos momentos en que has sido cariñoso, you were satisfied with it. estás satisfecho con eso. But in the times where you had been unloving, Pero en las veces que no fuiste cariñoso, bueno, no nos sentimos satisfechos. nonetheless, people say that it's very difficult to put this into practice. Por supuesto que la gente dice que no es fácil poner esto en práctica. That even after this experience, Que incluso después de estas experiencias del amor, that you're still a human being. todavía sigues siendo un ser humano. You still get angry. Todavía te You enojas. wish you hadn't said. Todavía dices cosas que desearías no haber dicho. As I like to put it, Como me gusta decirlo a mí, it's, and what I've heard in various words from many of these people over the years. y lo que he oído de la boca de esta gente muchas veces a lo largo de los años, Everyone here will understand. y que estoy seguro que todos aquí entenderéis, That let's face it, es que seamos sinceros. in the real world, En el mundo real it is very difficult to get through the average day without wanting to choke at least one person. es muy difícil en esta vida pasar por un solo día sin sentir ganas de estrangular a una persona al menos. That's why. Sí, sí, así es la vida. But nonetheless, it puts them on this path to trying to Pero al menos les pones ya en camino de intentarlo, become more loving de person. volverse una persona más amorosa. They also tell us that after this experience, they absolutely have no more fear of death. Nos dicen también que después de esta experiencia ya no tienen absolutamente ningún miedo a la muerte, Because porque this experience convinces them that what we call death is simply a transition into some other mode of existence. porque esta experiencia les convence que lo que llamamos muerte no es nada más que una transición hacia otro modo de existencia. It's very interesting that Es muy interesante que over the years I've had a lo largo de los años yo he quite a tenido, number of people who I've interviewed he entrevistado a una gran cantidad de personas who had their near-death experience as a result of a suicide attempt. que tenían su experiencia cercana a la muerte a raíz de un intento de suicidio. And when they come back from this, Y cuando vuelven de esto, they say never again would they attempt suicide. dicen que nunca jamás volverán a intentar suicidarse, Because of several things. por varias causas. Number one, Número uno, they say it doesn't work. dicen no funciona. It's kind of like what Es como que as a psychiatrist, the geographical cure. es en psiquiatría lo que decimos la cura geográfica. And I've had a lot of patients over the years. Y he tenido un montón de pacientes a lo largo de los años. They go through life, they're having difficulties in one place. Pasan por la vida y tienen dificultades en un lugar. Oh, I don't like this town. Ah, no me gusta esta ciudad o All these problems. todos estos problemas. So I'll go away to some place Así else. que me iré lejos a otro lado. And
I bet many here know, as I did, that doesn't work. Y muchos de vosotros sabréis, como yo lo sé, que eso no funciona. When you open the door at your new house, guess who greets you as those same old problems? Cuando abres la puerta de tu nueva casa, ¿quién te viene a recibir? Pues tus viejos problemas. And so it's similar that Así people que who attempt suicide la gente que intenta suicidarse say in this experience they realize that they're still faced with the same problem. They got to work it out anyway. dicen que después de esta experiencia dicen que se dan cuenta que tienen que seguir trabajando con ese problema de todas formas. Secondly, they say that Segundo, dicen que they realize that had their suicide attempt worked, that they would have had to see the suffering and sadness that they brought about in the lives of their loved ones who were left behind. Dicen que se dan cuenta de que si hubiese funcionado el intento de suicidio, se daban cuenta del dolor que habrían creado en las personas y seres queridos que dejaban detrás. But it's very interesting that generally the experiences of suicide attempters are the same as the experiences of people who come close to death in some other way. Pero es interesante ver que la experiencia de los que intentaron suicidarse, la experiencia cercana a la muerte, es igual que la de las otras personas que se encontraron con la experiencia por otros medios. Like I said, it doesn't surprise me because Como dije, a mí no me sorprende, pero as a psychiatrist, como psiquiatra I think everybody that I know creo que todas las personas que yo conozco, of who's an adult que sean adultos, that I know well enough to make this judgment que les conozco lo suficiente como para hacer este juicio, is committing suicide in one way or another. están cometiendo suicidio de una forma u otra. Yeah, I'm doing it, for example, with cholesterol. Lo hago yo, por ejemplo, con el colesterol. Yeah, my wife is doing it with her cell phone going on the highway. Mi esposa lo hace con su teléfono móvil cuando va por la carretera. I know a lot of people who are drinking themselves to death, Yo conozco otras personas que beben hasta morirse, smoking cigarettes. que fuman cigarrillos. And what's the difference? ¿Y cuál es la diferencia? Presumably, God is working on a time scale of billions of years. Que supuestamente Dios estará trabajando con un concepto en escalas de millones de años. So to me, it seems ridiculous to think that He's there, making these distinctions. Así que para mí resulta difícil pensar que Él esté allí haciendo estas diferencias. One person comes in, he says, Una persona viene y le dice: "Oh, you took 30 minutes with pills, you go to hell." tú estuviste 30 minutos tomando pastillas, así que te vas al infierno. You took 30 years with cigarettes, you get to go to heaven. Tú te tomaste 30 años con cigarrillos, entonces tú te vas a ir al cielo. That doesn't make any sense. Para mí no tiene sentido que o sea. Now, incidentally, having a near-death experience as a result of suicide, Dicho sea de paso, tener una experiencia cercana a la muerte por intento de suicidio, as these patients are followed, como estos pacientes se les controla después, they have a zero rate of any further attempts at tienen una tasa de 0 en posteriores intentos de suicidio. whereas patients who come close to death as a result of a suicide attempt and do not have a near-death experience, Pero las personas que llegan a casi morirse por un intento de suicidio, pero no tienen la experiencia esa, continue as a group to have a high rate of subsequent como attempts. grupo, en general siguen teniendo intentos de suicidio. Now, I'm sure that you've heard what I've said Ahora, about near-death experiences many times. seguro que lo que yo he dicho sobre las experiencias cercanas a la muerte, vosotros lo habréis oído muchas veces. And one thing that we also know, Y una cosa que también sabemos, what is known in the public about these things, porque se conocen públicamente estas cosas, is that we have a standard way es que tenemos una forma estandarizada or a standard format o un formato estándar in the West en Occidente of debating these things. de tratar, debatir estos temas. Some people look at these experiences and they say, aha, this is life after death. Algunas personas ven estas experiencias y dicen: ajá, esto es la vida después de la muerte. They take these experiences at face value. Toman estas experiencias literalmente. Other people look at the same experiences and they say, aha, this is a hallucination.
Otras personas miran estas experiencias y dicen, ajá, esto es alucinación. They say what happens is that the oxygen flow to the brain is interrupted. Lo que dicen es que, bueno, el flujo sanguíneo al cerebro se interrumpe And this creates this hallucinatory experience. y esto crea esta experiencia alucinatoria. And one interesting thing to me Una cosa interesante para mí es que we haven't advanced cuando tenéis one single bit in the way we debate this. We haven't advanced even in que no hemos ni mejorado ni un poquitito en la forma en que debatimos este tema. in the 2,300 years since Plato and Democritus. Desde los 2300 años que han pasado desde Platón y Demócrito. We've been debating this in this same way. Hemos estado discutiendo esto de la misma forma. Let me explain a little bit about Democritus. Permitidme que os explique un poco sobre Demócrito. He was roughly a contemporary of Plato. Él era aproximadamente contemporáneo de Platón. And at that time, the Greeks were trying to figure out what we call material substance. Y en ese entonces los griegos estaban tratando de definir lo que era materia sólida. We learned Física. this notion of matter when we are in grammar school. Nosotros aprendemos esta definición de materia cuando estamos en la escuela primaria. And matter is something that occupies space. Y la materia es algo que ocupa espacio y tiene masa. We all know that definition. Todos conocemos esa definición. So because we hear it at such an early time in life, Y porque lo oímos en una época tan temprana en nuestra vida, to us it's something that's just sort of self-evident. para nosotros es algo que es autoevidente, es obvio. But it took a long time for people to come up with this idea. Pero llevó mucho tiempo para que la gente sacase esta idea. You know, really this idea is very abstract. Esta idea es bastante abstracta, aquello que ocupa espacio y tiene peso. And so the Greeks were trying to figure this out. What is material? Así que los griegos estaban tratando de aclarar, a ver, ¿qué será esto de la sustancia física? And everybody before Democritus Y todos, antes de Demócrito, had sort of taken what we see as our senses as true. habían tomado como verdadero aquello que vemos con los sentidos. And if you look at this lecture room, Y si veis en este atril aquí, this appears to be a continuum or a parece ser surface. una superficie continua, sin interrupción. Filled up Está with todo no lleno. gaps. No hay huecos, no hay Yeah. filtros. But Democritus just reasoned it out Pero Demócrito razonó that wasn't correct. que eso no era correcto. He said that contrary to our Dijo, senses, contrario a lo que nos dan la impresión los sentidos, this has to be made up of little tiny bits that are too small to be esto seen. tiene que estar hecho de pequeños trocitos que sean demasiado pequeños para poder verse. And he called them the indivisibles or the atomos. Y le llamó los indivisibles o átomos. So Democritus was the founder of atomic theory. Así que Demócrito fue el fundador de la teoría atómica. By the way, I'm not going to spend time explaining to you how Democritus just reasoned this out. De paso, o sea, no voy a entraros ahora en el detalle de cómo Demócrito llegó a razonar y todo esto, Because that's a rather complicated argument. porque ese es un argumento un poco complicado. But it is interesting that once he had figured it out, Pero es interesante que una vez que él se le ocurrió esto, they could see evidence for it. pudieron encontrar evidencia para ello. For example, I bet many people here in this audience have Por ejemplo, mucha gente en esta audiencia pueden tener, over the course of a long marriage, es que durante un largo matrimonio, por ejemplo, that over those years you notice that your wedding ring gets thinner and thinner. vais notando que el anillo de casamiento se va volviendo más y más fino. But as long as you look at it, you never see anything. Pero si lo miras, no ves que nada se le caiga, se le salga. So they said, aha, well, what's happening is these tiny little particles that are too small to be seen Dicen, es que son estas partículas que son demasiado pequeñas para verse, are just gradually going off. se van simplemente cayendo. So they knew, Así que at sabían. least Democritus and his students knew that the world was composed of atoms. Así que Demócrito y sus estudiantes sabían que el mundo estaba hecho de átomos. And like many of the Greek philosophers, Democritus wrote a book about these near-death experiences. Y como muchos de los filósofos griegos, Demócrito escribió un libro sobre las experiencias cercanas a la muerte. Incidentally,
We have Plato's writings because Plato had a school, which we call today the university system. Y de paso es que nosotros tenemos los libros de Platón porque Platón fundó una institución que es lo que llamamos universidad. But Democritus didn't have a school, so his works were broken up and we have them only today in fragments. Pero Demócrito no fundó una escuela, una universidad, y entonces sus trabajos se fueron desmembrando y hoy solo tenemos fragmentos. But we do know from these fragments his essential point about near-death experiences. Pero de estos fragmentos conocemos su punto esencial sobre las experiencias cercanas a la muerte. He said, Él dijo, there is no such thing as a moment of death. Dijo, no existe una cosa que sea realmente el momento de la muerte. And what he was getting at is, Y a lo que él quería decir es que, just as people say today, así como la gente, como la gente dice hoy, that these near-death experiences que estas experiencias cercanas a la muerte son como un resultado, un subproducto de la desintegración del cuerpo. Well, I have never taken this argument seriously. Bueno, yo nunca me he tomado ese argumento seriamente. Because to me, Porque para mí, yo me he dado cuenta hace mucho tiempo that today's neurophysiological explanations simply can't explain near-death experiences. Porque las actuales explicaciones neurofisiológicas para mí simplemente no pueden explicar las experiencias cercanas a la muerte. And this is for two reasons. Y esto es por dos razones. The first reason, I think, La primera razón, pienso, es the real difficulty. La verdadera dificultad. The second one, perhaps, la segunda es a little more dramatic, un poco más dramática or convincing. O convincente. But the first reason is really, in my judgment, the most important. La primera razón, para mí, según mi juicio, es la más importante. And that is that simply in the real world, y es que simplemente en el mundo real we have absolutely no idea es que no tenemos absolutamente ninguna idea how that unique experience of self-conscious self-awareness es como esa experiencia de autoconciencia is related se relaciona to the material substance of the body. Con la sustancia material del cuerpo. That's the reality. Esa es la realidad. No sabemos. In philosophy, this is called the mind-body problem. En filosofía esto se llama el problema de la mente y cuerpo. And it goes back to Pythagoras, was the first person to Y se origina en Pitágoras, que fue la primera persona en formular esto. Pero a lo largo de los siglos y siglos ha habido muchísimas explicaciones sobre este punto. And unfortunately, there's a tendency for young people who go into the field of the neurosciences. Lamentablemente hay muchas personas que entran en el campo de las neurociencias to oversimplify this problem. De simplificar en exceso este problema. They just want so anxiously to know. Quieren tan ansiosamente saber. That they say, oh, that we will very soon solve the riddle of consciousness. Que dicen, muy pronto ya vamos a solucionar el acertijo este de la conciencia. Y entonces dicen, sí, ya sabemos cómo el cerebro genera la conciencia. And at age 69, I've seen literally several cycles of young scholars now go through this. Y a los 69 años os digo que yo ya he visto varios ciclos de eruditos, de expertos que han dicho estas cosas. And what happens early in their life, they're so excited. Oh, we will soon know how consciousness works. Y lo que sucede es que al principio de su vida dicen, pronto sabremos cómo funciona la conciencia. But as they grow older and older, they begin to see the enormous problems. Pero al ir volviéndose mayores van dando cuenta de los enormes problemas. And finally, late in life, they just say, I just don't know. Y al final, más tarde en su vida, dicen, pues la verdad es que no lo sé. And in my opinion, that was the opinion I developed when I was a student of philosophy in the 1960s.
Y yo personalmente, esa fue mi conclusión cuando era estudiante de filosofía en los años 60. And in reality, I don't know, and I don't think anybody knows. Y en realidad yo no lo sé y no creo que nadie lo sepa. And I think that is really the real question Y here. creo que esa es la verdadera cuestión aquí. But the second reason I have always rejected this neurophysiological explanation Y la otra razón por la que yo realmente rechazo esta explicación neurofisiológica is perhaps a little more convincing on the psychological basis es quizás más convincente desde el punto de vista psicológico, because it's more dramatic and I porque think es más perhaps dramática more understandable. y creo que por lo tanto más comprensible. And I need to ask how much longer I have so I can pace myself. ¿Cuánto más tenemos? 25 more minutes. 25 more. Yes. Good, good. And that is that Y eso es, the real fact is el hecho realmente es that this experience that we call the near-death experience, esta experiencia que llamamos la experiencia cercana a la muerte, which happens to people who almost die and are brought back, es de que le sucede a la gente que casi ha muerto y vuelve. this same experience very often happens Esta misma experiencia a menudo sucede to bystanders at the bedside of someone else who does die. a las personas que están al lado, de pie, junto a la cama del que está muriendo. That is, that as the person in the bed dies, Es decir, que mientras la persona en la cama muere, someone at the bedside may alguien que have está a su lado puede que all tenga of these elements todos estos elementos that we call que the llamamos near-death experience la experiencia cercana a la muerte. when it happens to someone who Cuando is le brought sucede back from a close a contact. alguien que ha tenido un encuentro cercano con la muerte. But the bystanders are not ill or injured. Pero los que estaban junto a la cama no estaban ni heridos ni enfermos. There's no question of a cutoff of the oxygen flow to their brain. No está el argumento de que se le corte el riego sanguíneo al cerebro. So if that is the explanation, Así que si esa fuera la explicación, why would the bystanders have identically the same ¿por experience? qué el que está junto a la cama va a tener la misma experiencia idéntica? I first heard this from one of my own professors of medicine. Yo escuché esto por primera vez de uno de mis profesores de medicina. In 1972 or early 73, En 1972 o comienzos del 73, one of my own professors of medicine approached me uno de mis primeros profesores de medicina se me acercó and she said, Dr. Moody, I've been wanting to meet you. y ella me dijo, Doctor Moody, he estado queriendo conocerle. And she said to tell you about an experience that I had when I was trying to resuscitate my mother. Y dice, en una experiencia que tuve mientras estaba tratando de resucitar a mi madre. Sometimes before, her mother had had a cardiac arrest in front of her, Un poco antes su madre había tenido un paro cardíaco delante de ella and she tried to bring her mother back, y ella trató de recuperar, de traer de vuelta a su madre. but the resuscitation didn't work. Pero la resucitación no funcionó. And she said that when she felt her mother die, Y ella dice que cuando sintió a su madre morir, she herself, ella misma, physician, esta doctora, said much to her surprise, dijo que, para sorpresa suya, she found herself rising out of her body. se encontró saliendo de su cuerpo, She looked down, miró hacia abajo, and she said she saw her mother's now deceased body, dice que vio el cuerpo ahora muerto de su madre, and she said she saw her own body Y dice- beside the bed of her mother trying to resuscitate. que vio su propio cuerpo junto a la cama de su madre tratando de resucitarla. And at this point she said, Y en este punto ella dijo, I was trying to get my bearings. yo estaba tratando de orientarme, Because, like me, she had absolutely no religious interests. porque al igual que yo, ella no tenía ningún interés religioso. This to her was just Para ella esto era incredible. increíble. But she said as she looked around, she became aware of her mother Pero dice que al mirar a su alrededor, de pronto tomó conciencia de su madre, there beside her, que estaba allí junto a ella, to use her words, now in spirit form. usando las palabras que ella usó, dice, ahora en forma de espíritu. And she said her goodbyes to her mother. Y le dijo el adiós a su mamá,
she saw her mother recede into this light. Vio que su madre se iba retirando hacia esa luz And she saw emerging from that light figures, people who, y vio que desde esa luz venían figuras que se she said, some fundían. figures or people she realized were people that her mother had known Y who dijo had died. que reconoció que algunas de esas figuras que venían de la luz eran personas que su madre había conocido, que habían muerto antes. She said others of them she didn't recognize, Dice, a otros no los reconoció, but she said she assumed that they must have been people that her mother had known pero ella dice que supone que eran personas que su madre habría conocido, before she herself, this physician, antes de que ella misma, esta doctora, hubiese nacido. So she said she saw these Así people que come dice que together, vio a estas personas que se this very unían tender reunion, en esta reunión tan tierna and they were drawn back into this light. y que todos se retiraban luego hacia la luz. And she said the light closed, and when it did, it went down like a spiral. Dice, y la luz como se cerró y se fue como un movimiento de espiral. She said it's kind of like where you see the lens of a camera closing. Dice, es como cuando ves el lente de una cámara que se cierra. And at that point, she found herself back in her own physical Y en body. ese punto se encontró ella otra vez de vuelta en su propio cuerpo físico. Now, again, since Como digo, ahora esto 1972, fue en el 72. I have heard many hundreds of these He oído shared death experiences. cientos de estas experiencias cercanas a la muerte compartidas por otra persona. Again, from people all over the world. Y como siempre, de personas de todo el mundo, Here in Spain, incluyendo aquí en España, por supuesto. some of the cases, Algunos de los casos and the book I wrote on shared death experience y el libro que yo escribí sobre las experiencias some years cercanas, ago were hace experiences that tiempo, I con had experiencias que yo here in Spain. recogí también aquí en España, So this is world over. de esas experiencias compartidas. Así que esto es por todo el mundo. What people tell us is that Lo que la gente nos dice es que very often they're at the bedside of the dying, muy a menudo están junto a la cama del que fallece, del moribundo, that when they see the person in the bed die, que cuando ven a la persona en la cama muriendo, they see what they call, for want of a better term, the spirit of that person dicen que ven lo que, por llamarle de alguna forma, sería el espíritu de esa persona, leave the body. dejar el cuerpo. Very often this is described as a sort of roundish or goldenish light Muy a menudo describen esto como una luz redonda, dorada, that nonetheless has a complex structure, que aún así tiene una estructura compleja and it seems to exit from the upper part of the y body, parece salir de la parte superior del cuerpo and it seems to rise up. y parece subir. Y One doctor said that un doctor dijo as que, the patient he was resuscitating, al estar tratando de resucitar a un paciente, he saw this golden light just exit and vio esta luz dorada salir vanish through the y ceiling. desvanecerse a través del techo. Other people Otras personas describe this as describen esto como, by saying that it's kind of like that a transparent replica of dicen que the es como una person réplica transparente de la persona. just sort of stands up and moves away Es como que se from pone de pie y se aleja the body. del cuerpo. I have a sense, I'm not sure about this, but I have a sense Yo tengo la sensación, no estoy seguro, pero tengo la sensación that perhaps people are trying to describe the same experience. de que las personas están tratando de describir la misma experiencia. These things are very difficult to put into words. Estas cosas son muy difíciles de describir con palabras. Maybe people are just using two different Quizás la formulations gente está of the same usando idea. distintas formas de decir la misma idea. My wife and I have a friend who is an emergency room doctor, and her name is Wanda. Mi esposa y yo tenemos una amiga que es doctora en una sala de emergencias y su nombre es Wanda. And everybody here who has an interest in the medical field Y cualquiera aquí que tenga interés en el campo médico will know that emergency room doctors are a very special kind of person. sabe que los doctores de las salas de urgencia son personas muy especiales. They tend to be very grounded in the material world. Tienden a ser personas muy afianzadas en el mundo material. And Wanda is exactly that description. Y Wanda es exactamente así. But a few years ago, Wanda told me about an experience she had in the emergency room one night. Pero hace unos años Wanda me contó una experiencia que ella tuvo en la sala de emergencias una noche.
She said she was called to the emergency room to resuscitate a patient that she had never seen before. Dice que la llamaron a la sala de emergencias para resucitar a una persona que ella nunca había visto antes. And she said she approached the patient and started doing the resuscitation. Dice que se acercó el paciente y empezó a hacerle la resucitación, la reanimación. And she said as she was doing this, she had a sense of something in her visual field out this way. Dice que mientras estaba haciéndolo tuvo la sensación de algo en su campo visual, como por ahí. So she looked up and she saw the patient she was resuscitating. Así que levantó la vista y vio al paciente que estaba resucitando, Standing over this way. de pie allí. And she used a simile that I suppose is exactly what metaphor or simile that a doctor would use. Usó una similitud, una metáfora que creo que es la que usaría un médico. She said it was almost like seeing an X-ray of the person. Dice, fue como ver unos rayos X, una placa de rayos X del paciente, ahí entre la pared. She realized that this was this same person, but Y ella se dio cuenta que esta era la misma persona que estaba ahí fuera del cuerpo. she said this person in front was trying to convey to her that I'm fine, you don't need to do this. There's no. Que dice que esa persona estaba tratando de expresarle, que decía, estoy bien, no necesitas hacer todo eso. But the resuscitation didn't work anyway. Pero la reanimación no funcionó de todas formas. Believe me, Creedme, a lot of people un montón de personas piensan medical doctors que think los all this is crazy. doctores en medicina, These things don't happen. que estas cosas no suceden. And many medical doctors do feel that. Y muchos doctores en medicina sienten eso. But also in reality, Pero también en la realidad, things may be very different when the doctors get together in groups to talk about this among themselves. las cosas pueden ser muy distintas cuando los médicos se reúnen para conversar entre ellos. There are a lot of doctors who have heard this from their patients, Hay muchos doctores que han oído esto de sus pacientes, but they're just very reluctant to talk about it in public pero están muy reacios a hablar de esto en público, because they feel that other porque people sabes que piensan que otra will not gente understand this. no lo entenderá. Incidentally, De hecho, there are also lots of cases in which the bystander también hay un montón de casos en los que la persona que estaba al lado says that as their loved one dies, dice que al fallecer su ser querido, they themselves, the bystanders, feel that they leave their own physical body ellos mismos, los que están de pie al lado del paciente, dicen que ellos abandonan su cuerpo físico and that they rise up and they go part way toward this light y que se suben y se van parte del camino hacia esa luz with their dying friend or relative. con su amigo o pariente moribundo. Then at some point they say their loved one continues on into the light and they come back and rejoin their own bodies. Y they say that they come back as their friend. Okay. Dicen que después cuando su amigo se va hacia la luz, ellos vuelven a su cuerpo. Other people will tell me that as their loved one dies, the room is filled with this indescribable light. Otras personas describen que cuando su ser querido fallece, la habitación se llena de esta luz indescriptible. Or they tell us often O nos dicen a menudo that the room, que la habitación, for want of a better term, a falta de mejores palabras, seems to change geometry. parece cambiar su geometría. I know this sounds bizarre, Sé que esto suena raro, but people say very often at the death scene pero la gente dice a menudo que en la escena ahí de la muerte, that takes place in a three-dimensional cubicle such as a hospital room, que sucede en un lugar de 3 dimensiones, como la habitación de un hospital, that suddenly they are no longer in a three-dimensional frame dicen of existence. que de pronto ya no están en un ambiente de 3 dimensiones, la existencia. They say it's like they're in some other kind of spatial dimension that they have no words to describe. Dicen que sucede en otro tipo de espacio dimensional que no tienen palabras para describir. Now,
Ahora, people often say at the bedside they hear beautifully, indescribably beautiful music. la gente describen que oyen una música indescriptiblemente hermosa cuando alguien fallece. And I have quite a number of cases. Y tengo una buena cantidad de casos. And for this one I want to say, Y hold para on esto to your hats. quiero decir, cogeros bien del banco, Because to me, porque this para mí is esto es one of the most amazing things I've ever heard. una de las cosas más asombrosas que he oído. But this is something that anyone who has access to terminally ill patients and the death scene or will be able to confirm for themselves just by asking. Pero cualquier persona que tenga acceso a estas escenas de la muerte, pues seguro que tendrán acceso a haber oído o conocer esto. This is relatively rare, but if you talk to enough people who've been there at the bedside, you will hear cases of this. Esto es relativamente raro, pero si habláis con suficientes personas que han estado allí junto a la cama de un moribundo, oiréis casos de estos. And that is that they say that as their loved one died, Y es que dicen que al fallecer su ser querido, they themselves participated empathically dicen que ellos mismos participaron empáticamente in the dying life review of the person. en la revisión de vida de la persona que está falleciendo. And to me this is just absolutely shocking, Y para mí esto es totalmente asombroso quite a bit embarrassing, y bastante vergonzoso. because personally I'm not even looking forward to sitting in on my own life review. Porque yo personalmente no estoy entusiasmado de ver ni mi propia revisión de vida, Much less have some unauthorized bystander there watching it along with me. mucho menos que otra persona sin autorización venga a mirarla conmigo. But the interesting thing about this Pero la cuestión interesante de esto es is that people say in the context is just completely natural. que dicen que en el contexto es algo completamente That natural, there is no embarrassment. que no hay incomodidad ni vergüenza. One thing I've learned about this, Una cosa que he aprendido as a psychiatrist, de esto, de la psiquiatría, es que is about secrets. es sobre los secretos, And actually, if you think about your own secrets, y si pensáis en vuestros propios what secretos, I can pretty much secure, puedo aseguraros bastante que what I can pretty much confidently inform you lo que puedo informaros con bastante confianza es is that the person sitting to the right of you and to the left que la persona a tu derecha y a tu izquierda have pretty much those same secrets. tiene más o menos los mismos secretos. So that's the way life is. So Así es como es la vida, así que empathic or shared por esta revisión de la vida compartida por empatía is just not embarrassing at all. no es vergonzosa para nada. So here, my friends, Así que aquí, amigos, we have a mystery. tenemos un misterio. You know, I still enjoy teaching logic. ¿Sabes? A mí todavía me gusta, disfruto enseñando lógica. I've been a professor of logic since I was 25 years old. Yo soy profesor de lógica desde que tenía 25 años. And one thing I tell my students about critical thinking Y una cosa que le enseño, que le digo a mis alumnos sobre el pensamiento crítico, is that there are many ways that you can recognize hay muchas formas en que uno puede reconocer that someone who is reasoning with you has a weak case. de que alguien que está razonando contigo tiene su caso mal planteado. And one sign of a weak case is Y una de las señales de un caso mal planteado that when a person is es que cuando una persona está reasoning razonando and they're faced with an objection, y encuentran una objeción and then they change their reason, y entonces cambian su razonamiento, that's a sign of a weak case. eso es una señal de que es un caso débil. So now let's apply that to these shared death experiences Y así in que- relation to the near-death experience. Comparemos apliquemos eso ahora a estas experiencias cercanas a la muerte y las experiencias compartidas cercanas a la muerte. Suppose we talk about the near-death experiences, Supongamos que hablemos de los casos cercanos a la muerte, las experiencias. then someone comes along and says, oh,
that's just the oxygen cut off to the brain, Viene otro y te dice, eso es la falta de oxígeno que va al cerebro, creating this que hallucination. crea esta alucinación. So then we say, well, what about the identically same experience ¿Y qué pasa de la experiencia idéntica that occurs to someone at the bedside who is not ill or injured, que le ocurre a alguien que no está ni enfermo ni herido and they have this identically same experience? y tienen esa misma experiencia? So then this other person Entonces says, la otra oh, persona that dice, person was esa just persona having a psychotic episode, solo tenía un episodio psicótico hysterical episode. o un episodio histérico. So that changes the grounds, and so that shows that the person who advances this argument has a weak case. Y eso ya nos muestra la idea, porque el que está poniendo esos argumentos es que no tiene una buena base, no tiene un buen argumento. It's utterly amazing to me, and has been since I was a kid, Lo que para mí es completamente asombroso, y lo ha sido desde que era un niño, is that how many people have trouble saying three simple words, es como mucha gente tiene la dificultad de decir 3 sencillas palabras. namely, Es decir, I don't know. no lo sé. And how to put all this together, ¿Y cómo juntamos todo esto? I don't know. No lo sé. ¿Cómo ponemos todo esto en su lugar? No sé. I do think we have here a genuine mystery. Pero creo que tenemos aquí un verdadero misterio. It has taken me a long time on a personal level to come to terms with this idea of life after death. A mí me ha llevado personalmente un muy largo tiempo en hacerme a la idea de esta vida después de la muerte. Because you know, when you're a young person, Pues sabes, cuando eres joven, I mean, I just didn't grow up with this idea of an afterlife. To me, it Yo no still cre- seems very highly counterintuitive. yo no crecí con esta idea de una vida posterior. Para mí todavía sigue siendo muy en contra de la intuición. So for years and years, I just didn't know. Así que yo durante años y años y años yo no tenía idea, la verdad es que no sabía. But I must say, Pero about ahora tengo que decir que 14 or 15 months ago, hace unos 14 o 15 meses atrás I've become acquainted with circumstances that have put me into a different position about this. conocí algunos casos que realmente me han cambiado la posición al respecto. Let me explain what happened. Dejadme que os explique lo que sucedió. About 3 years ago, Hace unos 3 años yo estaba out west in the United States, one of the western states, en Occidente, en el oeste de los Estados Unidos, en los estados del oeste, and I was giving a lecture on near-death experience. y estaba dando una charla sobre experiencias cercanas a la muerte. And a very typical thing that happens at the end of these lectures, Y una cosa muy típica que sucede al final de estas charlas, as anybody who lectures on this subject can tell you, como puede contaros cualquiera que dé charlas sobre este tema, is that after your lecture, people will come up and they say, es que después de tu conferencia la gente viene y te dice: Dr. Moody, I've never told anybody this. Doctor Moody, yo nunca le he dicho a nadie esto, pero I myself had such an experience. yo mismo tuve una experiencia de estas. So in this case, the man came up. Así que en este caso el hombre vino. He is a very wonderful graphic artist. Él es un hombre maravilloso, un artista gráfico maravilloso. And he told me about his experience Y él during me dijo sobre su experiencia a horrific car crash. durante un terrible accidente de coche. And in this crash, his wife was killed instantly. Y en este accidente su esposa murió instantáneamente. And both of his legs were amputated. Y sus 2 piernas fueron amputadas. And he had an extended cardiac arrest Y tuvo un extenso paro cardíaco, in which he en had el this cual just amazing near-death experience. tuvo esta asombrosa experiencia cercana a la muerte. But he recovered very nicely from it. Pero se recuperó muy bien de ello. Incidentally, I want to say that I've seen the medical reports on this, or what happened medically. Y les puedo decir que yo vi los informes médicos de lo que sucedió desde el punto de vista médico. Medically, according to the textbooks, there's absolutely no way he could have lived through this. Médicamente, según los libros de texto, no hay forma en que él pudiera haber sobrevivido a eso. But he had a very wonderful trauma surgeon who put him back together.
Pero él tuvo un maravilloso cirujano que lo volvió a montar bien. And he lived. Y vivió. Incidentally, he walks on prosthetic legs, but you can't tell he's very energetic. Él camina, de hecho, con piernas ortopédicas, prótesis, pero no se nota porque tiene mucha energía él. So, I Así thought, que yo pensé, my suggestion to him was that he write this story up. mi sugerencia fue que a él fue que escribiera esta experiencia. For publication or not, who knows? Para publicarla o no, quién sabe, But my thought was, pero mi idea era que creative people and artists, la gente creativa y los artistas, one of the ways of processing things. una de las formas que tienen de procesarlo es que lo escriban o lo que sea. So I suggested him to Así write que le it. sugerí que lo escribiese. And then in August of 2012, Y después, en agosto del 2012, he sent me the manuscript of his book, él me mandó el manuscrito de su libro, which is a very beautiful and well-written book. que es un libro muy maravilloso y muy bien escrito. Then about a month later, Y después, un mes después, he sent me the finished copy, me mandó ya la copia terminada. a book. I suppose that owning a graphic arts company made it easy for him to produce his own book. Muy bonito, de hecho yo supongo que ser dueño de una imprenta gráfica pues le ayudó a sacar un libro tan bonito. Then about 2 weeks later, Y después, unas 2 semanas más tarde, he called me, él me llamó y and like many other patients, he had not told his doctor about this near-death experience. como muchos otros pacientes, él no le había contado a su doctor esta experiencia cercana a la muerte. And I should explain that this artist is just a very, very polite and warm-hearted man. Y tengo que aclarar que este artista es un hombre muy educado, muy gentil, muy de buenas maneras. And he told me that in looking through his own book, Y me dijo que mirando en su propio libro, he realized that he had mentioned the name of the trauma surgeon se dio cuenta de que él había mencionado el nombre del who cirujano saved his life. que le salvó la vida. And he thought, oh my, Y dijo, what, suppose this book were to find its way to this doctor, imaginaos que este médico le llegue a las manos este libro and he would read it, he would see his y lo own lea name in y there. verá su propio nombre allí. So he just thought, this is impolite. I Dijo, shouldn't esto no es educado, esto mention the doctor's name without at least telling him. no debería haber nombrado el nombre del médico sin al menos decírselo primero. So he called the trauma surgeon Así and que invited llamó him to lunch. al cirujano y lo invitó a comer. And so when the trauma surgeon came, Y cuando vino el cirujano, he told the doctor about él le dijo al médico de esta experiencia que él había tenido. And he said at this point the trauma surgeon became very solemn Dice que el cirujano se puso muy solemne and said to his y le patient, dijo a su paciente, well, I've never told anybody le this. dice, bueno, yo nunca le dije esto a nadie, pero That night you came into the hospital, esa noche que tú entraste al hospital, I knew you weren't going to die. I knew you weren't. I knew you weren't going to die. Yo sabía que tú no ibas a morir. You weren't, not. That's right. Because Porque the operating room la sala de opened out operaciones into another dimension. se abrió a otra dimensión And I talked to your wife y hablé con tu esposa, who had been killed in the que accident. había muerto en el accidente. I give up. Yo me rendí. To me, Para mí, and it seems that at a certain point, hay cosas que a partir de cierto punto, any other thing you can say cualquier cosa que about a puedas decir situation like this, sobre una situación así, other than to say that apparently there's some kind of aparte de decir que existence after this, aparentemente lo único que se explicaría es que hubiera otra existencia después que esta, that it just seems very implausible by que comparison. parece muy poco probable por cualquier comparación, pero I confess I'm baffled. confieso que yo estoy confundido. To me, it just seems the most straightforward and
Para mí parece simple thing to say, lo más sencillo y lo más directo que se puede decir es there que does seem to be another dimension of sí, existence parece que hay after otra dimensión de la existencia después de la muerte. death. Having said that, I feel forced to say it. Y habiendo dicho ello, eso, ya me siento forzado a decir que In my own inner process, en mis propios procesos internos, when I try to bring any other explanation to this, cuando trato de explicar de alguna otra forma toda esta serie de eventos, I begin to feel that I'm trying to escape or to run away or to rationalize siento que estoy tratando como de escaparme o huir o racionalizar, rather than just to state straightforwardly what seems to me to be in this case. más que simplemente aceptar y reconocer lo que parece ser. I still don't understand it very well, but I feel something else is going on. Yo todavía no lo entiendo bien, pero siento que hay otra cosa que hay allí. I do want to say as my time is, Sí, ahora es mi hora, ya se me ha terminado el tiempo, pero quiero but I decir think that we Creo have que- genuinely new rational means of que investigation. tenemos métodos racionales, genuinos de I investigación. know it's just rather unkind to state that baldly, Yo sé que es un poco gentil without giving decir you some eso reference. así directamente, sin daros alguna referencia. I do have this information Sí tengo esta información in a course that I teach en un online, curso que enseño en línea. and you can find out about it at Podéis averiguar sobre ello website en la website, en la página web raymondmoody.org. raymondmoody.org. However, I do want to say this is not yet translated into Spanish. Y ahora, eso sí, tengo que decir, todavía no ha sido traducido al castellano. But basically what this is about is that I think I'm thinking this through. Pero pienso que estamos pensando esto. Entirely new means now of investigating the question. Tenemos medios completamente nuevos para investigar esta cuestión. So, again, my Así time que is up. el tiempo se me ha terminado, But again, it is always such a pleasure. pero es siempre un placer estar con vosotros. So thank Sí, you so así much. que muchas gracias